todos, bienvenidos a a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy moderno y muy útil en la programación orientada a objetos, las funciones lambda, también conocidas como funciones anónimas. Sí, Ali, las lambdas están presentes en lenguajes como Java, Python, C++, Kotlin y muchos más, y ayudan muchísimo a escribir código más limpio y compacto. De igual manera, permiten tratar funciones como si fueran valores, lo que abre la puerta a un estilo más flexible dentro de la programación orientada a objetos. Vamos a explicar qué son, para qué sirven y cómo se usa en los lenguajes modernos. Así que, quédate hasta el final, porque este tema te va a servir un montón para tus proyectos y tareas de Po. Así ¿Qué que, es una, Alison, ¿qué es una función lambda? una función lambda? Es básicamente una función sin nombre, que puedes almacenar en varias variables para pasar como parámetros o devolver como resultado. O sea, es decir, es una forma simplificada de escribir funciones pequeñas y rápidas, sin tener que crear una clase o un método completo. Se usa especialmente para cuando se necesites al ayuelo, algo corto o algo directo. Así que por darte un ejemplo, en Java, una lambda podría verse así, o bueno, se podría escribir de la siguiente manera, entre paréntesis, guión mayor que, system.out.print line, entre paréntesis y entre comillas, hola. Es como escribir código más ligero para tareas más sencillas. Alison, ¿y por qué crees tú que estas funciones son útiles en programación orientada a objetos? Las lambda se integran muy bien con la programación orientada a objetos porque permite pasar comportamientos como si fuera un dato. Bien, esto es clave en patrones de diseño como Strategy, Observer o Command. En lugar de crear una clase para cada estrategia o acción, puedes usar una lambda para representar una operación específica. Así que comprendiendo lo que acaban de decir, lo que acaban de decir mis compañeros, simplifican colecciones de manera ordenada, pueden para filtrar, transformar y así todo se vuelve más compacto. Por eso las lambdas se volvieron tan populares. Hacen el código más expresivo y fácil de leer al usuario. Alison, ¿puedes darme una sintaxis básica? Con mucho gusto. Aunque varía con un poco entre lenguajes, la estructura general es el parámetro entre paréntesis, flecha y la expresión. Sí, es una expresión compleja, puede llevar llaves. Por ejemplo, entre paréntesis A, B, y vamos a tener una flecha donde nos va a retornar A más B. Si solo tienes un parámetro, puedes incluso omitir los paréntesis. Así que si la función devuelve algo, no siempre necesitas la palabra return. Todo depende del lenguaje de programación, pero la idea es siempre la misma: escribir funciones más cortas. Funciones lambda con colecciones. Uno de los usos más comunes es manipular las colecciones. Sí, por ejemplo, filtrar elementos. Lista.stream, entre paréntesis, punto filter, entre paréntesis, x, flecha x, mayor que 10. Cierra paréntesis en Java. O en Python, filtrar igual lambda x dos puntos x mayor que 10. Así que luego puedes usar dentro de un filter o compresión de listas. En cualquier caso, estás usando una función para describir un comportamiento sin necesidad de una clase extra. Lambdas y clases funcionales. En Java, por ejemplo, los lambda funcionan gracias a las interfaces funcionales, que son interfaces con un solo método abstracto. Sí, como runName, callar, comparator y predicate, entre otras. Antes de tener la versión de Java 8, teníamos que crear clases anónimas, unas incluso más enormes para usarlas.
Y hoy en día ya es un poco más sencillo y más fácil según cómo han ido avanzando las cosas, ya que simplemente lo puedes escribir de la siguiente manera. Runnable, R igual, entre paréntesis, guión en mayor que, system.out.println, entre paréntesis y dentro de los paréntesis, entre comillas, ejecutando. Y listo, todo queda mucho más limpio. Ahora, polimorfismo usando lambdas. Algo interesante es que las lambdas permiten un estilo de polimorfismo basado en comportamientos. Es decir, no necesitas crear una clase hija para modificar un método. Puedes simplemente pasar una lambda que define el comportamiento. Un ejemplo es cuando un método recibe un comportamiento que puede ordenar objetos de distintas maneras sin crear clases nuevas. Así que se podría incluso denominar que es polimorfismo funcional aplicado dentro de la programación orientada a objetos. Y esta es una de las razones por las que las lambdas son tan poderosas. Para cerrar, podemos decir que las funciones lambda son una herramienta moderna que complementa perfectamente la programación orientada a objetos. Sí, y también permiten escribir códigos más compactos, claros y expresivos. Un ejemplo es que uses especialmente para tareas pequeñas como ordenamientos, filtros o acciones simples. Y también no te preocupes si al inicio la sintaxis te parece algo rara, ya que es algo normal verlo de algo como que fuera lo más complicado del mundo, pero en realidad no es así. Es algo normal, pero créeme que con práctica todo se puede llegar a ser un poco más sencillo y se vuelve un poco más natural dentro de los códigos. Y recuerda, las lambdas no reemplazan la POM, sino que la fortalecen al permitir trabajar con comportamientos de una forma más flexible. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.